Muy buena noche, bienvenido a su programa de Acción Positiva. Este domingo es un domingo de preaniversario porque estamos transmitiendo hoy 24 de abril y el 25 de abril es una fecha, diría yo, histórica en Guatemala. Yo personalmente lo llamo el Día de la Dignidad porque fue el momento en el cual pues miles de guatemaltecos empezaron a llegar primero a la Plaza de la Constitución y luego a las múltiples plazas a lo largo y a lo ancho de nuestra querida Guatemala a expresar su molestia, a expresar su rechazo, su repudio contra lo que estaba sucediendo, contra lo que estaban haciendo con esta nuestra querida nación, que es tan noble, tan generosa, que tanto nos da, que nos da tantas cosas a los guatemaltecos. Y sin embargo, pues el gobierno que estaba en ese momento ocupando o detentando el poder, porque así se podía llamar, prácticamente estaba abusando del mandato que se le había hecho. Pero hubo un detonante, y ese detonante fue ese guatemalteco que llegó a sentir en su corazón el llamado de la patria y de repente, espontáneamente, sin que nadie convocara oficialmente, sin que saliera una figura, sin que nadie quisiera aprovecharse de ese movimiento, empezó a congregarse en la plaza y empezó a exigir que se respetara la soberanía que radica en el pueblo de Guatemala. Día de la Dignidad, así la llamo yo, aniversario. Aquel momento en el cual nosotros tenemos que decir, celebramos un año de que esto sucedió, pero también el aniversario es un buen momento para analizar qué pasó, cuál es la situación actual y sobre todo para dónde vamos. Para tratar este tema, pues me he permitido invitar a un buen amigo del programa, el doctor Marcio Palacios. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Para nosotros también, el doctor Marcio Palacios es director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y doctor, recientemente tuve la oportunidad que no pude realizar de acompañarlos en el Paraninfo Universitario, allá donde los estudiantes de medicina íbamos antes a recibir nuestras clases y que se ha vuelto pues un centro cultural tan importante para la universidad. Y se presentó un libro que lo voy a poner en pantalla del doctor Virgilio Álvarez, La Revolución que Nunca Fue. Doctor, cuéntenos un poquito qué motiva este libro y cómo ve usted este aniversario que estamos celebrando hoy. ¿Qué ganamos? ¿Qué perdimos? ¿Qué pasó con ese entusiasmo patriótico y con ese corazón del guatemalteco gritando que quería cambios? Sí, fundamentalmente la gran pregunta de todos los guatemaltecos después de un año es ¿qué pasó? Y nuestro deber en este programa, gracias a su invitación, es tratar de abordar y explicar científicamente, desde las ciencias sociales, qué pasó. Primero, la gran expectativa de toda la población en el marco de las jornadas cívicas, de abril hacia agosto, fundamentalmente era, bueno, se está gestando en Guatemala una revolución democrática pacífica, esa era la gran expectativa. Y en el marco de esa revolución democrática pacífica, la población quería cambios. Cambios en el sistema político, cambios en la clase política, cambios en el sistema económico, etc. Y ahora diríamos las interpretaciones después de un año son varias. De primero, diríamos los grupos más conservadores del país dicen que, o sustentan que aquí hubo, diríamos, una gran conquista social. Que Guatemala, gracias a esas movilizaciones, pues logra derrocar a una vicepresidenta y a un presidente, lo cual, diríamos, es falso desde la evidencia empírica. No fueron las movilizaciones, en el fondo, las que incitaron y llegaron al tema de las renuncias. Segundo, un ejemplo a nivel mundial. Salió en las primeras páginas de los diarios, que efectivamente había sido, diríamos, un logro, una conquista y un logro social, y que esto era un ejemplo para todo el mundo. Tercero, que en medio de este año Guatemala, de manera específica, había sido laboratorio
no solo para América Latina, sino ahora con lo que sale de Panama Papers, para todo el mundo, diríamos, para hacer estados, diríamos, vulnerables a que caigan debido a la corrupción. Cuarto, fue una revolución de colores. El primer sociólogo que anota esto es Mario Roberto Morales, una revolución de colores donde las redes sociales, el Facebook, el Twitter, juegan un papel importante en el tema de la manipulación de los intereses de ciertos sectores. Y de último, el tema de la revolución que nunca fue. Entonces, después de un año, ¿cuáles serían las grandes lecciones aprendidas para toda la sociedad guatemalteca? Ciertamente nosotros creemos que hubo una movilización histórica. A partir de las jornadas de marzo y abril de 62, no habían habido otras jornadas cívicas ciudadanas tan masivas como se registraron el año pasado. Y sobre todo espontáneas en el sentido que nadie precisaba ser el que convocaba. Y aquí aparentemente. Aparentemente. Sí. Ciertamente había un interés de un grupo empresarial, diríamos, un interés exógeno a través de diferentes embajadas de manipular, diríamos, la intención de la movilización. Hubo una movilización, sí, histórica, donde se logran, diríamos, cosas positivas, inéditas para el país después de un conflicto armado. ¿Qué se logra? Diríamos, hay un cambio psicológico en la población, fundamentalmente porque la población pierde el miedo, sale a la calle y se expresa. Hay un cambio, diríamos, antropológico porque se aglutina en torno al tema del rechazo a la corrupción, y un cambio sociológico porque, diríamos, la movilización es histórica. Pero es una movilización sin organización, sin agenda táctica y estratégica que permitiera, diríamos, un cambio al sistema político y a la clase política. Y eso es, diríamos, el gran déficit de este año y la gran lección aprendida ahora que estamos a un año, en la marcha por el agua histórica, la marcha de ciertos, diríamos, sindicatos del magisterio. Esto, diríamos, es la gran lección aprendida. Los guatemaltecos debemos movilizarnos y tenemos que movilizarnos, pero con un liderazgo claro, con una agenda política clara, con una estrategia de incidencia política para influir en los que toman las decisiones. Y se intentó a través de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, que aglutinaba a 240 organizaciones y que fue un gran ejercicio de diálogo democrático con sus luces y sombras. Se canalizó al Tribunal Supremo Electoral una propuesta que se volvió iniciativa de ley, pero eso fracasó. Fracasó porque eso implicaba cambiar el sistema político de fondo y implicaba fundamentalmente cambiar la clase política, lo cual garantizaría, diríamos, que una generación no contaminada políticamente tomara las decisiones políticas y la agenda, diríamos, desde el legislativo para un cambio sustantivo. Eso no se logró. Doctor, por ejemplo, cuando estábamos en la plaza, porque tuvimos la oportunidad de estar ahí en varias oportunidades, muchos de los cartelones decían: así no queremos elecciones. Así es. Porque obviamente la sabiduría popular sabía muy bien que, como en el gatopardismo, ¿verdad? Iban a salir con que cambiaban algo para que no cambiara nada. Así es. Y eso fue lo que sucedió. Por ejemplo, ahora, en vez de tener menos diputados, de 158, ahora quedamos en 160. Así es. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Por ejemplo, ahora, en vez de tener menos diputados, de 158, ahora quedamos en 160. Así es. No se quitó, por ejemplo, el que la votación siga teniendo listado nacional. Así es. Permite el arrastre de lacras que te hemos visto en el Congreso, que siguen enquistadas, que se siguen metiendo, que siguen viviendo y saqueando el erario nacional en esas funciones. Ahora, ya la sabiduría popular lo decía: así no queremos elecciones. Y me recuerdo que uno de los planteamientos incluso de la plataforma fue: suspendamos las elecciones o más bien posterguemos las elecciones
para cambiar esa regla. Porque si no, básicamente pasaba exactamente lo mismo. Esa era precisamente la lógica. Y si se nos permite revisar aquí cuáles eran las consignas. La primer consigna era renuncia ya. Esa consigna, nosotros tenemos la evidencia empírica que hubo perfiles falsos en las cuales, diríamos, se manipuló el tema de la renuncia. El tema de la renuncia ya fue lo primero. Después, reforma ya. El tema de la reforma ya fue un fracaso. La renuncia no fue por la movilización y la reforma ya nunca llegó. Justicia ya. El tema de la justicia ya, y aquí la lección aprendida para la CICIG y diríamos la convocatoria al tema de la seguridad. El tema de la seguridad era importante y no se logró. En estas condiciones no queremos elecciones. Era toda una lógica de recalendarizar las elecciones para, diríamos, posicionar algunas posibilidades desde ese recambio de la clase política, lo cual no se logró. Y fundamentalmente también era todo el rechazo a la corrupción. Ahí es donde entra, diríamos, la gran lección aprendida nuevamente para la población guatemalteca, porque no se logró ninguna, la renuncia fue por, diríamos, por un proceso claro, que ya venía sobre ellos, pero el tema de la reforma ya, de la justicia ya, de en estas condiciones no queremos elecciones, de Asamblea Nacional Constituyente, como algunos la absolutizaban desde la plataforma, eso no se logró. Y lo más, diríamos, penoso del caso, se quería a través de esta plataforma, de este movimiento, la reforma profunda o refundación profunda del Estado. Y eso se invisibilizó porque se satanizó ese espacio como un espacio, diríamos, peligroso, que quería la renuncia del presidente, y no era eso. Era, diríamos, la estrategia de aportar a una puesta en marcha de una reforma del Estado. Eso es, diríamos, lo que preocupa en este momento, porque en este momento claramente hay una convocatoria pública para hacer un diálogo nacional por el tema de la reforma, y ojalá la hipótesis que nosotros manejamos es de que el tema de la reforma a la justicia ya puede abrir espacios para ir cambiando la estructura, pero no nos olvidemos que lo importante en este momento es la refundación de un Estado anacrónico, fallido, tomado, a las espaldas, diríamos, de esos indicadores de salud, de educación, de vivienda. ¿Qué cambió entonces en un año? Pues si miramos diríamos, los flujos migratorios van en ascendencia. Si miramos, diríamos, los indicadores macroeconómicos, la inversión pública, la deuda interna y externa va en aceleración. Si vemos, diríamos, la calidad de vida de los guatemaltecos está en detrimento. Si miramos los niveles de educación, de salud, el tema de la salud, bueno, en este país ya ve llora usted, sangre. Pues, que en este momento, incluso a nivel de Corte de Constitucionalidad, existe una demanda específica de solucionar el problema de salud. Así es. El cual no se va a solucionar, doctor. Así porque es. Como hablábamos con usted antes del programa, esto no es cosa de una persona, esto es cosa de cambiar un sistema completamente, ¿verdad? Y el cual en su ser, ese sistema es corrupto. Y por eso nosotros, y lo hemos denunciado en otros espacios, y aprovechamos para hacerlo acá. No se vale en este momento, doctor, y queridos guatemaltecos y guatemaltecas, después de un año que estemos absolutizando solo una línea. Aquí hay varias líneas. Decíamos nosotros, está la línea de los que evaden impuestos, históricamente. Está la línea de algunos malos efectivos del ejército y algunos efectivos del narcotráfico, que sería otra línea. Está la línea, diríamos, de los intereses transnacionales apadrinados por algunas embajadas, y está la línea transversal que afecta a todas esas líneas, que es el sistema bancario, y ahí sería bueno, diríamos, llegar a hacer investigaciones, porque diríamos, eso sí implicaría un precedente a nivel mundial y un cambio, diríamos, de sistema en función de sacar a la población de estos niveles de pobreza, de exclusión, porque mire, fuimos caldo de cultivo para la peor conquista de las Américas, fuimos caldo de cultivo para el peor genocidio de las Américas, fuimos caldo de cultivo para el peor ecocidio de las Américas, y ahora fuimos caldo de cultivo en el marco del intelicidio a través de la manipulación
que se hizo de las redes y era efectivo, ahí están los datos. Hubo call centers de diferentes, diríamos, grupos empresariales, partidos políticos e embajadas que, diríamos, coadyuvaron a tener una imagen, diríamos, distorsionada. Y claro, no convenía ningún tipo de organización, no convenía ningún tipo de liderazgo. Y yo creo que ahí es, diríamos, la pérdida y la lección aprendida de lo que viene ahora. Ahora tenemos que salir a la calle, porque es nuestro deber, pero con una plena organización, articulación y una agenda que nos permita decir, bueno, vamos a lograr estos cambios en el sistema político, en el sistema judicial, en el sistema económico, y entonces una agenda táctica y estratégica para lograr eso. Pero eso ya se dijo, doctor. Y desafortunadamente no se oyó. Así es. Porque ustedes pues, hicieron un trabajo grande en la plataforma, me recuerdo que se planteó, se llevó, pero de lo que ustedes llevaron, muy poco realmente se hizo efectivo. Porque aparte de las líneas que usted menciona, yo creo que hay una otra línea muy importante. Y esta línea muy importante, usted que me está viendo, usted que me está escuchando, doctor, y todos los que estamos en este programa, depende de nosotros, depende del ciudadano, porque nosotros realmente tenemos que comprender que podemos llamarnos democracia, que podemos decir que somos un país que está en el sistema democrático, pero es tan buena nuestra democracia como seamos buenos ciudadanos nosotros. Que cumplamos con las obligaciones, que asumamos nuestras responsabilidades. ¿Por qué le digo esto, doctor? Porque yo siento que obviamente, y como le cuento, compartimos estar en la plaza, esa emoción que se dio, pero en este momento de reto es cuando más hay que luchar todavía, porque aquí es donde el ciudadano tiene que salir, exigir, documentarse y en el momento de la votación, por ejemplo, votar como debe votar. Porque en medio de todo, las autoridades que de nuevo están en el Congreso, en alguna forma fueron elegidas por nosotros mismos. Claro que con un sistema perverso que permite, por ejemplo, que diputados transfugas a morir y diputados ineptos, incapaces e inmorales, pues vuelvan a estar en el Congreso cuando nadie los eligió. Pero ya queda en las manos del ciudadano verdaderamente tomar el control de este país. Yo creo ¿No es esa la otra línea importante, diría usted? Yo creo que eso es, y el ejemplo, doctor, y hay que ponerlo en primera plana, el ejemplo lo dieron los jóvenes. Los jóvenes de Guatemala tienen en sus manos lograr un cambio estructural con el apoyo de todos y de todas, pero fundamentalmente fueron ellos, los estudiantes universitarios, los estudiantes de clase media, los estudiantes, diríamos, de institutos públicos y privados, los que salieron a la calle, y es esa juventud la que nosotros estamos obligados, tenemos el deber, diríamos, de apoyar en función de las decisiones, de las movilizaciones y de las acciones que se van a tomar. El tema es de que después de un año también, doctor, la crisis política no pasa. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. El tema es de que después de un año también, doctor, la crisis política no pasa. Sigue peor todavía. Sigue peor. Es decir, hay una grave crisis de legitimidad en los tres poderes del Estado. Diríamos, yo creo que el poder que más se salva es la Corte de Constitucionalidad, con el tema de que llegan nuevos magistrados. Esperamos, diríamos, decisiones objetivas en función del bien común. El Congreso sigue en crisis, no hay que generalizar, ahí diríamos pocos se salvan, pero es, diríamos, un ente político en total crisis y un ejecutivo, diríamos, en pleno desgaste. Diríamos, las declaraciones dadas los días pasados en Norteamérica dejan mucho que decir, es decir, hay molestia, hay desgaste, hay descontento, y entonces yo creo que la crisis no ha pasado, es un gobierno que asume, diríamos, un Estado colapsado, un Estado, diríamos, con unas cifras alarmantes. Quieren implementar el famoso CATUM, pero no hay recursos, y eso, diríamos, es imposible. No se mira claro un equipo sólido que tenga capacidad de gestión pública en el gobierno. Y algo que sucede, doctor, por ejemplo, hay una fotografía de un niño que está oyendo un discurso del señor presidente.
en medio del sol y tiene una cara de aburrimiento que más no puede. Ahí la van a ver ustedes en su pantalla en este momento. Una foto viral porque llegó a todos lados, ¿verdad? Yo pienso que nuestros funcionarios como que no han aprendido la lección, porque por ejemplo sigue habiendo un abuso de esa autoridad, sigue habiendo, mire, los grandes despliegues de seguridad, los grandes caravanas porque va un funcionario, todos háganse a un lado porque aquí viene tal, sigue habiendo en un lugar donde los hospitales no tienen medicina, pero usted ve que para ir a hacer una inauguración de cualquier obra gastan más dinero que lo que gastarían en meterle oxígeno a un hospital. Es decir, como que a pesar de lo que ha venido sucediendo, como que a los funcionarios no se han dado cuenta que ellos tienen que entender que el pueblo eso ya no lo quiere, que queremos funcionarios probos, correctos, que sean servidores del Estado y no que lleguen a servirse el Estado. Pero ¿por qué será que no logramos ese impacto? Que ellos entiendan esa situación, doctor. Sí, yo creo que, reitero, nosotros lamentablemente hemos sido caldo de cultivo, doctor, en una población de 17 millones, con estos, diríamos, indicadores de pobreza, donde la población sobrevive, donde la población no tiene un espacio, porque estas movilizaciones, diríamos, fueron determinantes aquí a través de una clase media. Y fueron determinantes allá a través de ciertas organizaciones y en donde la universidad, aquí hay otra lección aprendida. La Universidad de San Carlos es la única fuerza en este momento, con el respeto de todos los movimientos, que tiene la fuerza que se demostró en abril y el 27 de agosto. Fue la universidad, entonces, un llamado también a todos esos universitarios, no solo sancarlistas, a todas las universidades, a toda la población en general, a que nos organicemos, porque eso fue lo que faltó. Y ahí trato de responder su pregunta. Sin organización, doctor, en este momento pueden haber miles de manifestaciones y de movilizaciones, pero si eso no tiene una sólida organización que implique, diríamos, una estrategia para incidir en el Congreso, para incidir en el Ejecutivo, para incidir en la Corte, para incidir en los empresarios, para incidir en ciertos sectores de poder, la cosa posiblemente vaya al fracaso. Una de las grandes virtudes, se decía que este movimiento había sido un movimiento sin que nadie tomara liderazgo o sin que nadie se robara liderazgo. Pero ¿no? Es que esa era la intencionalidad. En aquel momento. Esa era la intencionalidad. Claro que favorecía a ciertos sectores de poder que, diríamos, esa movilización sea amorfa, sin intencionalidad, sin liderazgo, sin tarima, sin discurso. Eso era, diríamos, el éxito. Lo que se deseaba que pasara. Eso era lo que se deseaba que pasara y había mucho cuidado en ciertos sectores para que eso no pasara. Y ahí es donde entra, diríamos... Una de las situaciones, doctor, por ejemplo, que nosotros buscamos evitar siempre es evitar polarizaciones y al revés, conjugar esfuerzos. Se ha hablado mucho de la búsqueda de un verdadero y auténtico diálogo nacional de todas las fuerzas vivas, digamos, del país. Se habla mucho del Pacto de la Moncloa, por ejemplo, que permitió a España salir de una época del franquismo, pasar a una integración con Europa. ¿Cree usted verdaderamente que un gran diálogo nacional sea, primero, factible y una solución real para nuestros problemas? Nosotros creemos que este diálogo nacional, y aquí diríamos con crítica y autocrítica, que se lanza a través de la CICIG en el Ministerio Público, no tiene que ser excluyente. Y ahí hay sectores que no están. Es decir, yo no sé, quisiéramos ver a la Universidad de San Carlos de otra manera, quisiéramos ver a sectores sociales de otra manera. Entonces, yo creo que la salida es a través del diálogo. El diálogo que, diríamos, genera consensos y que concreta acuerdos políticos. Es la salida, pero diríamos, ¿cuáles son los fracasos o los obstáculos de las lecciones aprendidas de ese diálogo que nosotros quisimos impulsar en la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado? Bueno, ustedes aglutinaron a 200 organizaciones, más o menos. 240 organizaciones. Okay. Ahí habían, diríamos, los intereses de ciertos empresarios que aparentemente apoyaban, después bloqueaban, después satanizaban. Los movimientos sociales en pugna entre sí, en función de su misma lucha, y entonces es difícil, doctor, después de 20 años de la firma de los acuerdos de paz, hacer diálogos porque ahí hay que generar condiciones para ello. Difícil, doctor, pero por mi parte yo creo que sin un diálogo real que logremos esa transparencia, esa honestidad y esa apertura. Mire, yo le voy a decir a usted lo que piensa y usted me dice lo que usted piensa. Intercambiamos y hagamos un acuerdo.
a pesar de eso difícil, ¿cree usted que logremos hacerlo? Porque yo no veo otra salida. Mientras cada sector siga protegiendo su pedacito, mientras cada sector tratando, ¿cree usted que lo vamos a lograr? Yo creo que se debe de lograr, que no tenemos que perder la esperanza, y un llamado a la Universidad de San Carlos. Es la Universidad de San Carlos, ya que se demostró en meses pasados, la que debe, diríamos, convocar a un diálogo nacional, a otra plataforma de otro nivel, ya con propuestas concretas para ir a hacer cambios estructurales. El diálogo es la salida, doctor, es la vía, y un diálogo no excluyente, un diálogo donde estemos todos los sectores, donde nos escuchemos, donde nos respetemos, donde nos toleremos y donde tengamos la capacidad, en medio de las diferencias ideológicas, llegar a acuerdos por el bien del país. Yo creo que esa es la salida, y ese sería el llamado. Después de un año de movilizaciones, generemos un diálogo, no que le apueste solo al sector justicia. No, obviamente, ¿no? Y yo creo que le apueste a todo el cambio del sistema, y que cada uno, diríamos, deje sus posiciones y lleve a la mesa el interés de construir un mejor país. Bueno, yo creo que eso es fundamental. Yo por eso les decía la pregunta a ustedes que han tenido esa experiencia. Obviamente hablar de diálogo es fácil, hablar de juntémonos y salgamos conclusiones es fácil, pero está demostrado que los guatemaltecos somos muy individualistas, somos poco de trabajar en conjunto. Aún dicen que hasta para el deporte nunca ganamos de parto de conjunto, sino que solamente tenemos estrellas individuales que con su esfuerzo logran ganar algo, ¿verdad? Pero yo sí creo, usted que nos está viendo en este momento, que ha escuchado pues los comentarios del doctor que han aportado tanto en esta conversación, yo sí creo, cuando yo hablaba de ese ciudadano, que usted es ese ciudadano que tiene que llevar a que todos los sectores se sienten en una mesa, a que todos los sectores se abran y que acepten lo bueno de los otros y que nieguen lo malo de los otros, porque este país es un país polarizado, doctor. Cada quien trata de jalar para el otro y empieza a sacarle los trapos sucios al otro, y como que seguimos viviendo en el pasado. Por ejemplo, los acuerdos de paz, en alguna forma, pues tienen mucho buen contenido, pero mucho de ese buen contenido jamás se aplicó. Y los puntos sustantivos de los acuerdos de paz nunca se cumplieron. Se cumplió, diríamos, lo operativo, del desarme, de la reinserción, etcétera. Pero los puntos sustantivos, ¿cuáles eran? Primero, el tema fiscal, el tema económico, el tema de la tierra y el tema de pueblos indígenas. Esos puntos sustantivos, diríamos, están rezagados, relegados, diríamos, por una agenda que ahora se absolutiza, lamentablemente, en el marco del Plan para la Prosperidad. Y ahí es donde entra otro gran ganador. Diríamos, el gran ganador son los intereses exógenos, que, diríamos, quiere saquear los recursos de nuestros recursos por medio del Estado en detrimento. Mire el tema de los ríos en la costa sur, mire el tema de la extracción minera, mire el tema de la Sierra de las Minas. Esto entonces es parte de la complejidad que nosotros tenemos el deber de aportar por convicción y por conciencia. Pues yo creo que definitivamente, doctor, a un año de esa Día de la Dignidad, como yo lo llamo, tenemos muchos retos por delante. Hay muchísimas cosas que todavía tenemos que hacer los guatemaltecos. Dentro de todas estas pancartas que se ponían ahí, hay una que a mí me gustó muchísimo y se la voy a leer textualmente porque quiero que así lo veamos. Y dice: trataron de enterrarnos. No sabían que éramos semillas. Y abajo firmaba Medicina USAC. Perfecto. Siempre mis queridos compañeros de la carrera de medicina presentes en la lucha. Pero a lo que yo voy es el que en realidad, por más que no se haya logrado nada en este momento, yo creo que las semillas de un cambio ahí están, doctor. Totalmente de acuerdo. Y que lo que tenemos que hacer es que ese terreno sea fértil, propicio para una Guatemala mejor. Yo creo que eso es lo que nos queda, seguir aportando, seguir trabajando, seguir luchando, cada uno desde su trinchera. Nuestra trinchera es académica en este momento y nosotros tenemos la obligación. El día viernes estuvimos reunidos con varios sectores de estudiantes de la semana pasada y concluimos de que definitivamente no conviene movilizarnos desde la Universidad de San Carlos sin organización, sin estrategia, porque queremos incidir y a eso vamos, doctor. Gracias, doctor. Todo ciudadano tiene una frontera y todo ciudadano tiene un puesto en esta lucha. A usted que ha estado en este programa, por favor, involúcrese, participe. Este país es de todos los guatemaltecos.
Doctor, muchas gracias. Muchas gracias Y a usted, ustedes doctor. que nos han acompañado, nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Buenas noches.